Dios les bendiga, queridos hermanos. Yo soy el pastor Alberto Colín. Hoy estamos a 4 de diciembre de este año 2023. Aproximadamente aquí en México son las 11 de la noche con 48, no, 11 de la noche con 28 minutos. Y en esta noche que está por culminar este día de las 24 horas, le voy a compartir una palabra, hermano, que se adecua a estos tiempos en donde el pueblo de Dios está viviendo la pandemia. Sí, hermanos, pandemia, pero no me estoy refiriendo al nuevo encierro que viene y que a finales de diciembre de este mes vamos a estar viviendo un tiempo crítico. No me refiero a este tipo de encierro que nos va a encerrar a todos a nivel mundial. Mire cómo dice Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vuelvo a repetir el texto bíblico, Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, es una bendición que por lo regular todos los días he estado con mis hermanos de allá del estado de Guerrero. He estado orando por vía telefónica y, hermano, yo trato de que también mi familia esté conmigo para que podamos, mi familia, orar también con los hermanos de allá. Esa es una bendición, como usted no se lo imagina, poder orar. Pero, hermano, si aquel que ora una hora y siente que ya es mucho, pues está peor, hermano, porque si una hora le dedicamos a Dios, una hora en la oración diario, pues, hermano, estamos muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque al menos, y esto también va para mí, para todos los que vayan a escuchar esta transmisión, al menos debemos de orar 3 horas mínimo diario, 3 horas mínimo diario. Al menos ya así muy jodido, así de veras, ya muy jodido, 2 horas, pero mínimo son 3 horas, hermano. Y es importante poder tener una continuidad en la oración, porque dice la palabra que debemos de tener comunión unos con los otros, orad los unos por los otros, amaos los unos a los otros. Entonces es importante, hermanos, que podamos entrar en oración. Le voy a manifestar algo antes de compartirle esta palabra de Colosenses capítulo 2 versículo 8. Hermanos, para la gloria de Dios, para la honra de Dios, en este año 2023, fíjese bien, hermano, al menos me pude leer la Biblia completa por 2 ocasiones y ahorita ya voy por la 3.ª vez. Le estoy hablando de este año, hermano, pero yo he leído la Biblia de principio a fin algunas veces, pero, hermano, en este año me pude leer la Biblia de principio a fin, Génesis, Apocalipsis, por 2 ocasiones. Voy en Génesis y voy por la tercera vez. No voy a alcanzarla a leer, hermano, pero sé que cuando venga primeramente Dios el mes de enero, ya voy a ir como
pues no sé, a lo mejor si termino los libros deuterocanónicos. Y esto, hermano, se lo dejo como testimonio. En verdad, hermano, testimonio. ¿Por qué? Porque precisamente yo le acabo de leer la palabra de Dios. Y usted aquí donde leyó, escuchó el verso, donde dice engañe, la palabra clave engañar. Y luego dice la palabra filosofías y luego huecas sutilezas. O sea, que no debemos de ser engañados por filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y huecas sutilezas se pueden dar y se están dando dentro de los templos cristianos, dentro de las iglesias cristianas. Predicadores que ya no predican, evangelistas que ya no evangelizan, profetas que ya no profetizan, pastores que ya no pastorean. Y todo se ha vuelto, hermano, a un modernismo, a una comodidad, a como le gusta al cristiano ver las cosas muy de fácil y muy sencillas de poderlas alcanzar. Pero cuando la palabra de Dios nos muestra que las promesas de Dios las podemos obtener, entonces Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Lo importante es de nuestra vida cuánto le estamos dedicando a Dios, ya sea en la oración, ya sea en la lectura de la palabra, ya sea en el ayuno, ya sea saliendo a predicar, ya sea repartiendo folletos, ya sea de alguna manera poder, hermanos, nosotros darle el tiempo a Dios debido. Bendito sea su nombre para siempre. Mira, hermanos, yo conozco hermanos, y no es para vanagloriar a nadie, pero hermanos que diario, permítame, perdón, hermanos que diario están ayunando, hermanos, diario se meten al ayuno. El ayuno es un arma poderosa. Hermanos, el ayuno es una arma totalmente poderosa. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios se está desviando totalmente más de Dios. El pueblo cristiano más de Dios se vuelve ajeno para no alcanzar la vida eterna. Porque si tú piensas que por escuchar profecías, número uno, si tú piensas que porque cargas una Biblia cuando vas a la iglesia, o si tú piensas que vas a la iglesia, o si tú piensas que porque aceptaste a Cristo como tu Salvador, como tu Señor y te arrepentiste de tus pecados, si tú piensas que esos son los pasos suficientes que te dan la seguridad de que cuando tú te mueras o por ejemplo que Cristo viniera y fueses arrebatado, si eso te da la seguridad, entonces estás en una total falsedad, en un total engaño que Satanás ha disfrazado, ha tratado de engañar aún a los escogidos. Bendito sea su nombre para siempre. Hermanos, no es algo tan increíble, es algo tan impresionante como en las iglesias, entre comillas, ya no son iglesias. Ahora son espectáculos, ahora son centros de diversión, son centros de expectación, donde el cristiano va no para buscar la presencia de Dios, sino para pasar el buen rato, para poder emocionarse. Y la palabra, el verdadero evangelio, no es de emociones, no es para pasar el rato, es, hermanos, para que nosotros podamos estar firmes e ir creciendo como la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, si aquí en la palabra de Dios nos está diciendo filosofías y huecas sutilezas, eso es de lo que el pueblo de Dios se está llenando hoy en la actualidad. Eso es lo que al pueblo de Dios le gusta, que viva en un evangelio muy cómodo, en un evangelio muy moderno, en un evangelio muy fácil de vivirlo. Y no, hermanos, no.
Mire cómo dice la segunda parte de este versículo, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, es una tristeza. Yo se lo voy a decir porque yo voy a una iglesia cristiana. Pero ahí donde yo me congrego, ahí llevo a mi familia. Pero un día el pastor, más bien algunas ocasiones, pero de la última vez, el pastor me invitó a colaborar ahí, hermanos. Y yo no accedí. Y yo le dije, pastor, mire, yo le voy a ser sincero. Yo vengo aquí a la iglesia, pero no me vaya a tomar como un congregante. No me vaya a tomar como un congregante, sino yo vengo para escuchar la palabra de Dios con mi familia. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, hermanos, ahí no se puede predicar de profecía. Los hermanos no creen en la profecía que Dios sigue utilizando a sus profetas. Y yo tengo que acatar si yo voy a la iglesia, yo tengo que acatar la política que hay dentro de ese movimiento cristiano. Entonces, ¿por qué no un congregante, hermanos? Porque si yo me formo como un congregante, hermanos, entonces voy a tenerme que sujetar a los lineamientos, a las normas de ese movimiento. Entonces yo preferí decirle al pastor no querer colaborar, hermano, porque vamos a chocar en determinados puntos. Porque para predicar ahí, hermano, no podemos predicar como uno quisiera predicar, o más bien como el Espíritu Santo nos da que prediquemos. Porque va a haber un choque en las políticas del movimiento cristiano. Pero voy ahí, hermanos, porque mi familia se tiene que llenar, mi hijo, de la presencia de Dios. Ahora, lo digo con mucha tristeza, pero, hermanos, ¿cómo es posible? Yo le voy a decir una cosa, ¿cómo es posible? Dios le bendiga a quien esté por ahí, bendiciones. Fíjese bien, hermano, esto que voy a decir es muy delicado. Pero está pasando, hermanos, y usted ya lo sabe. Estamos viviendo en el mes de diciembre. A nivel mundial, la gente ahorita está pensando en las piñatas, en el ponche, en las fiestas navideñas, en la cena navideña, cómo pasar el año nuevo, cómo darse el año nuevo, el abrazo, cómo darse el abrazo de Navidad. Hermanos, para mí fue una tristeza. Pero le vuelvo a decir, por eso no me congrego como congregante, sino como oyente, respetando las normas de ese movimiento de la iglesia cristiana. Pero yo cuando salgo a predicar, hermano, ahí nadie me pone normas, ahí nadie me pone lineamientos, sino el Espíritu Santo es el que guía mi vida. Es una tristeza porque ayer el pastor decía acerca del culto de la Navidad, hermanos. Y estaban hablando para con los niños cómo hacer lo de la pastorela de los Reyes Magos. Hermano, estamos cayendo en tradiciones. Nosotros como hijos de Dios no debemos de celebrar la Navidad, porque el Señor, mi amado Yeshua Hamashiach, no nació el 25 de diciembre. Luego entonces la Navidad ha tenido una gran trascendencia desde años atrás, que incluso desde antes de mi amado Señor, por esto lo del Tamiz o Tamiz, si no mal recuerdo, lo del árbol de la Navidad que tiene un símbolo pagano, hermano. Todo esto viene de la religión babilónica. No voy a entrar en detalles, pero quiero hacer la observación en esta transmisión que un cristiano, un hijo de Dios, que va a una iglesia cristiana, no debe de poner un árbol de Navidad en su casa, no debe de celebrar la Navidad, ni en su casa, ni en la iglesia, ni con nadie, ni debe de dar el abrazo de Navidad.
Nosotros, hermanos, en estos momentos nosotros como hijos de Dios estamos apartados y nos debemos de consagrar y estamos consagrados para todo aquello que va a venir a la tierra. Sabemos que viene el nuevo encierro. Pero yo le decía al principio, hermanos, que estamos viviendo una pandemia. Y no estoy refiriendo a la que va a venir, la que ya está y la que nos va a encerrar. Yo le estoy hablando de la peor pandemia, Dios le bendiga. Aleluya, mi querida hermana. Dios le bendiga, hermana. Saludos. Hermanos, nosotros debemos de consagrarnos a Dios para lo que viene. Pero la peor pandemia, le repito, esta pandemia, no la que nos va a encerrar, no la que viene a nuevamente a limitar todo. No, estoy hablando de la pandemia que padece el pueblo de Dios en las falsas creencias, esa pandemia que te limita, esa pandemia que no deja que el Espíritu Santo te ilumine, que el Espíritu Santo te llene de su presencia para que, hermanos, podamos ser agradables a Dios. Hermanos, estamos viviendo dentro del pueblo de Dios este tipo de situaciones, de tradiciones humanas. No podemos celebrar la Navidad, hermano. No ponga árbol de Navidad. No compre cosas de Navidad. No festejemos lo de Santa Claus. Mucho menos, hermano, como mi iglesia donde yo voy, donde están preparándose para la pastorela de los Reyes Magos. Hermanos, estamos cayendo en tradiciones humanas. Usted sabe que los Reyes Magos nunca existieron en la Biblia. Los Reyes Magos nunca existieron en la Biblia, ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Dice la Biblia, los magos del oriente, que es muy diferente a decir los Reyes Magos. No, hermanos, no existieron los Reyes Magos, ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Existieron los magos que venían del oriente y que le ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra, hermanos, si no mal recuerdo. Pero entonces, hermanos, son tradiciones que la iglesia tradicional, usted sabe a cuál me refiero, ha impuesto desde siglos atrás para que esto se vuelva una tradición subsistente. ¿En dónde estamos parados nuestros pies? Hermanos, esto está trascendiendo hasta las escuelas seculares en las primarias. Si no mal me equivoco, hasta las secundarias, pero en las primarias, hermano, es como una celebración normal que se lleva. Debemos de tener cuidado, debemos de tener mucho temor de Dios, porque entonces, hermano, vamos a poder desagradar a Dios, vamos a poder irnos apartando de Dios y además, hermano, nos vamos a contaminar en nuestro espíritu, en nuestra alma, con las cosas del mundo. Hermanos, yo antes, años atrás, se lo voy a decir, como yo nací desde pequeño, yo nací en otro movimiento cristiano, pero ahí sí se celebraba la Navidad. Yo tenía como 11 años, 12 años cuando yo veía que celebraban la Navidad. Yo me daba el abrazo, yo decía Feliz Navidad, y yo veía cómo los cristianos ahí en la iglesia cantaban cantos de Navidad y celebraban la Navidad y se daban el abrazo. Y yo hacía lo mismo, hermano. Bendito seas. Aleluya, exactamente. Mi querida hermana Maru, hermana, Dios nos ha llamado a vivir una santidad. Dios nos ha llamado a consagrarnos a Él. Entonces, no podemos contaminarnos con una fiesta pagana, porque sabemos que en primer lugar, Cristo no nació el 25 de diciembre. Número dos, es algo muy importante, hermanos. Se lo voy a leer en el libro a los Romanos, y no estoy entrando en un estudio
de la Navidad. No, hermanos, no. Pero aquí hay algo muy importante. Hay un texto de la Biblia, que ahorita lo estoy localizando, donde dice: todas las veces que bebieres la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Mire cómo dice la bendita palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, Dios nos dejó un mandamiento en su palabra: anunciar su muerte, pero también anunciar su resurrección, pero también anunciar que Cristo viene por nosotros, anunciar que Cristo ya está a las puertas. Hermanos, no es tanto la epifanía de Cristo, no se centre en la epifanía de nuestro amado Yeshua HaMashiach, porque la palabra de Dios nos dice precisamente la epifanía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si no mal recuerdo, Isaías 9:6. Está bien la epifanía de nuestro amado Yeshua HaMashiach, pero dele más importancia a lo que nos va a traer la salvación, porque lo que nos salva a los seres humanos no es el nacimiento de Cristo. No, hermanos, lo que nos salva a nosotros los seres humanos es el sacrificio que Jesús hizo por su muerte, y que por su resurrección fuimos justificados y fuimos para la vida eterna por la resurrección de Cristo, mas no por la epifanía de Cristo, hermanos. Así es que, ¿cómo es posible que un pueblo cristiano, una iglesia cristiana, un movimiento cristiano esté cayendo en tradiciones humanas que van a contaminar a cada uno de los cristianos? Yo le dije a mi esposa, le dije: yo te prohíbo y yo te pido que el día que vayan a celebrar ahí su Navidad, yo no voy a ir, ni quiero que tú vayas, ni quiero que a mi hijo lo lleves. Porque una de las instructoras de los niños a mí nos llamó a los padres, y a mi hijo lo escogieron para ser un rey mago. Y le dije a la instructora, para no entrar en conflicto, le dije: mire, déjeme platicarlo con mi esposa para ver si se puede o no, pero la verdad, hermanos, no voy a permitir que a mi hijo celebre una pastorela de Reyes Magos, hermano. ¿Cómo es posible que nos prestemos también a comprar roscas de reyes? No debemos de celebrar eso. Eso lo hacen los del mundo. ¿Qué hacen los del mundo? Compran roscas de reyes y luego sacan el muñequito, y, hermano, de eso se está entreteniendo el pueblo. Esa es la peor pandemia que la que viene, hermanos, porque al menos la pandemia que viene nos podemos salvar, Dios nos guarda, pero esta pandemia de la falsedad de las tradiciones es la que nos lleva a la perdición. Debemos de cuidar nuestra salvación con mucho temor y temblor. Hermano, si usted ve a un hermano que va a celebrar la Navidad, exhórtele, hermano. Así sea pastor, así sea cristiano, así sea lo que sea, hermano. Exhórtele. No debemos de contaminarnos. No debemos de contaminarnos con las cosas, tradiciones mundanas. Hermanos, por favor, métase a orar. Métase a orar. Métase a leer la palabra. Llénate de la palabra. Vivamos la palabra. Prediquemos la palabra. Creamos a la palabra. Y sujetémonos, óigalo bien, estrictamente sujetémonos a la bendita palabra. Ahí en mi página de Facebook subí un anuncio de mi hermano, al profeta Alberto Marín, un siervo de Dios que Dios le da mucha revelación, y yo sé que Dios lo usa, hermano.
Allí el hermano escribió en su página que aquel que celebre el 25 de diciembre la Navidad, el nacimiento, está celebrando al inicuo. Usted sabe a quién me refiero, al hombre de perdición. Así es que, hermanos, si usted está en una iglesia donde se está celebrando eso, sálgase, sálgase. O si no se puede salir porque de alguna manera pues usted pidió la dirección, no, al menos no vaya a celebrar eso. Mejor deje que lo celebren ellos, pero usted guárdese, 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 porque el mundo celebra tradiciones y nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, dejo esta transmisión para poder cortar esta transmisión. Que Dios bendiga. Amén. Exactamente, mi querida hermana Maru. Que Dios le bendiga, hermana. Le mando un saludo y muchas bendiciones, y que mi Señor Yeshua le siga bendiciendo. Y a todos los oyentes, a los que van a escuchar esta transmisión también posteriormente, después de que termine corte esta transmisión, les mando un saludo. Que Dios les bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach.